Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de los aportes de dos grandes pensadores que cambiaron la historia de la lógica. Se preguntarán quiénes son. Estos pensadores son Aristóteles y Frege. Puede que la palabra lógica te suene complicada, pero en realidad está presente en cosas muy simples, como por ejemplo cuando sacamos conclusiones, cuando discutimos con argumentos o incluso cuando jugamos un videojuego y seguimos reglas. La lógica es básicamente aprender a pensar bien y para entender cómo llegamos a lo que hoy conocemos, tenemos que ver el aporte de Aristóteles, que es en la antigüedad, y de Frege, que es muchos siglos después. Sabemos que Aristóteles vivió en la antigua Grecia, hace más de 2000 años. Es conocido como el padre de la lógica, porque fue el primero en crear un sistema para analizar el razonamiento y dejó muchos aportes importantes. Uno de ellos es el silogismo. Consistía o era una manera de razonar con pasos muy claros. Como por ejemplo, un ejemplo clásico. Todos los hombres son mortales. Entonces decimos, Sócrates es un hombre. Entonces, Sócrates es mortal. Parece obvio, ¿verdad? Pero Aristóteles fue el primero en organizar esto como una regla de pensamiento. La segunda es la clasificación de proposiciones. Aristóteles dijo que habían frases que afirmaban, otras que negaban. Algunas eran universales, o sea, todos, y otras eran particulares, o sea, algunos. Con esto se podía analizar diferentes tipos de argumentos. La lógica como herramienta de la ciencia, para él, la lógica era un instrumento para cualquier conocimiento. Gracias a eso, durante siglos fue la base del estudio en filosofía y en ciencia. En resumen, Aristóteles puso las primeras reglas para pensar correctamente. Ahora viajemos al siglo XIX, a Alemania, donde Gottlob Frege dio un aporte muy importante a la lógica. Él es considerado el padre de la lógica moderna. La lógica de Aristóteles era muy buena, pero con el tiempo se quedó corta para problemas más complicados. Decimos que especialmente en matemáticas. Sus aportes principales de Frege fueron la lógica de predicados. Frege inventó un sistema más poderoso que el de los silogismos. Usó símbolos y letras para representar ideas generales. Como por ejemplo, en vez de decir todos los hombres son mortales, Frege lo expresaba así. Para todo X, si X es hombre, entonces X es mortal. Esto permitía hacer razonamientos mucho más precisos. El segundo aporte de Frege es un lenguaje simbólico. Frege creó una especie de alfabeto matemático de la lógica que todavía usamos hoy. Gracias a él podemos expresar cosas muy complicadas sin ambigüedades. Y el tercer aporte fue fundamentos de la matemática. Los fundamentos de la matemática. Intentó mostrar que la matemática podía basarse en la lógica. Aunque no terminó su proyecto, abrió el camino para otros grandes pensadores. En resumen, Frege transformó la lógica en algo matemático, mucho más exacto, y nos acercó a la informática y a la inteligencia artificial.
Ahora, hagamos una comparación entre estos dos grandes pensadores de la lógica y entre sus aportes que dieron. Aristóteles creó la primera lógica, basada en frases y en el silogismo, y Frege creó la lógica moderna, usando símbolos, variables y cuantificadores. Si lo pensamos con una metáfora, diríamos, Aristóteles inventó la bicicleta de la lógica. Entonces Frege inventó el auto de la lógica. Los dos sirven para moverse, ¿cierto? Pero Frege permitió llegar más lejos. En conclusión, entre todo lo que hemos visto, entre el aporte de Aristóteles, entre el aporte de Frege, podemos decir que Aristóteles nos enseñó a pensar bien y organizó el razonamiento, mientras que Frege llevó esas ideas a un nivel más técnico y matemático, dándole forma a la lógica moderna. Hoy, todo lo que tiene que ver con programación, computadoras y hasta inteligencia artificial se basa en parte de los avances de Aristóteles y Frege. Gracias a ellos, la lógica dejó de ser solo filosofía y se convirtió también en una herramienta de la ciencia y la tecnología. Buenos amigos, llegamos al final de este video y espero que les haya gustado. No olviden compartir, en dejar su like, en suscribirte y en escribirnos aquí en los comentarios qué es lo que nos faltó. Hasta la próxima.